Nunca imaginé tener que enterrar a mi hijo de 5 años. Ningún padre lo hace. Y sin embargo, ahí estaba yo, de pie frente al pequeño ataúd blanco de Noah, su manta azul favorita doblada junto a él, porque siempre decía que lo hacía sentir seguro. Seguro. Algo que no logré darle cuando más lo necesitaba. El peso de esa realización me aplastaba más que los murmullos de la gente sentada en los bancos detrás de mí. No solo estaban llorando por Noah, me estaban juzgando, diseccionando mi vida con Claire. Sentía sus miradas clavándose en la parte de atrás de mi cabeza, sus especulaciones como dagas. ¿Dónde está su esposa? Imaginaba que se preguntaban, ¿cómo es posible que no esté aquí? Los pueblos pequeños se alimentan de chismes, y sabía que mi ausencia ya no sería el único tema de conversación. No. Ahora tenían la ausencia evidente de Claire para devorarla. Pero el pueblo no sabía lo que yo sabía. Solo unos minutos antes de entrar a la iglesia, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo miré por reflejo, esperando condolencias o alguna pregunta más sobre la logística del servicio. En cambio, lo que vi me hizo quedarme helado. La foto era tan nítida que parecía tomada hace un momento. Claire recostada junto a una piscina, su piel brillando bajo el sol hawaiano. Un hombre, joven, bronceado y con una sonrisa arrogante, la abrazaba. Un cóctel descansaba en su mano perfectamente arreglada. Debajo de la foto, el mensaje decía: «Pensé que deberías ver lo que realmente está haciendo tu esposa hoy. Un amigo preocupado». Por un momento, la imagen no tenía sentido. Mi cerebro se negaba a conectar a la mujer con la que había construido una vida con la persona de esa foto. Claire no estaba en una importante reunión de trabajo, como me había dicho. No estaba sentada en la primera fila del funeral de nuestro hijo, tomando mi mano. Estaba bebiendo margaritas en el paraíso, enredada con un desconocido. El peso de la traición fue inmediato, pero no había tiempo para procesarlo. La mano de mi madre se aferró a mi brazo mientras susurraba: «Jacob, estás temblando». Lo estaba. El teléfono temblaba en mi mano hasta que lo metí en el bolsillo, como si enterrarlo pudiera hacerlo desaparecer. No lo hizo. Esa imagen estaba grabada en mi mente, burlándose de mí cada vez que parpadeaba. Aún así, no podía derrumbarme. No ahora. Tragué la rabia que se me subía por la garganta y asentí al director del funeral. De alguna manera, mis piernas me llevaron hasta la primera fila y me senté donde Claire debería haber estado. Mantuve la cabeza en alto, los hombros rectos, negándome a darle al pueblo la satisfacción de verme desmoronar. Pero mis pensamientos estaban lejos de estar serenos. Repasaban frenéticamente los últimos meses, intentando desesperadamente conectar puntos que no había notado antes. Las llamadas nocturnas de Claire, sus viajes de trabajo repentinos, que siempre parecían urgentes, la forma en que empezó a decir que necesitaba espacio cuando la condición de Noah empeoró. Lo había atribuido al duelo, pensando que estábamos manejando las cosas de manera diferente. Había sido un tonto. Cuando comenzó el servicio, apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas para no perder el control. El pastor habló sobre el amor de Noah por la vida, su energía inagotable, incluso en los días más difíciles de su enfermedad. Mi pecho se tensó cuando mencionó la actividad favorita de Noah: teñir sus rosas blancas con colorante de alimentos. Casi podía verlo otra vez, sus manitas manchadas de azul y púrpura, su risa llenando la habitación del hospital. Mis ojos se desviaron al ramo sobre su ataúd, rosas blancas, hasta donde alcanzaba la vista. Claire odiaba esas rosas, decía que eran demasiado simples, pero yo insistí. No eran para ella, eran para Noah. Ella no merecía ser parte de este momento, de todos modos. Entonces, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez era de Claire. «Siento no poder estar allí. Reunión de negocios importante. Lo compensaré». «¿Lo compensarás?» ¿Compensar qué, Claire? ¿Haber faltado al funeral de tu hijo? ¿Por haber estado tomando cócteles mientras yo enterraba a Noah? La rabia me inundó, ardiente y voraz. Quemaba la pena, al menos por un momento, y me dejó con un solo pensamiento. Ella no tenía idea de lo que se le venía encima. No me iba a desmoronar como esperaba.
No iba a ser el viudo desconsolado que ella podía manipular. Claire puede habernos abandonado cuando Noah más la necesitaba, pero me aseguraría de que su traición no quedara sin respuesta. Esa promesa se solidificó mientras me levantaba para dar el elogio. Miré a la multitud, a las caras de vecinos, compañeros de trabajo y amigos de la familia, y me obligué a hablar. Cada palabra era para Noah. Cada historia sobre su alegría y su fuerza era un voto para proteger su legado, para asegurar que las acciones de Claire no empañaran su memoria. No dejé que mi voz se quebrara. No derramé una lágrima. Reservé eso para más tarde, cuando estuviera solo. Hoy no era sobre mi dolor ni la traición de Claire. Hoy era sobre Noah. Pero en el fondo, sabía una cosa con certeza. Claire pensaba que podía traicionarme y salir ilesa. Estaba equivocada. Muy equivocada. La recepción después del funeral fue una farsa. La gente ofrecía sus condolencias con miradas lastimosas y frases ensayadas, deambulando por la sala de mis padres como si fuera una especie de espectáculo. Platos de galletas intactas y cazuelas llenaban cada superficie. El aire zumbaba con murmullos, el tipo de susurros que ponían la piel de gallina. Todos sabían que Claire no estaba allí, y su silencio decía más que cualquier palabra. Me movía por la habitación como un fantasma, sonriendo con rigidez a los vecinos, asintiendo distraídamente a los familiares lejanos. La simpatía me resultaba un insulto, no porque no fuera merecida, sino porque no quería su compasión. Quería su honestidad. Quería que alguien me tomara del brazo y admitiera que también había visto la foto, que sabían lo que estaba haciendo, que veían en lo que se había convertido. Pero nadie lo hizo. Los padres de Claire, Diana y Howard rondaban cerca de la cocina, su presencia tan incómoda como sus miradas críticas. Apenas me habían hablado en todo el día, pero podía sentir sus acusaciones no dichas. Para ellos, yo siempre había sido el problema. No era lo suficientemente atento, no era lo suficientemente devoto. Claire era su hija de oro, y nada de lo que hiciera podía empañar esa imagen. Diana finalmente se acercó mientras estaba de pie junto a la repisa, mirando una foto enmarcada de Noah. Era una de mis favoritas. Su sonrisa sin dientes, mientras sostenía los resultados de uno de sus experimentos de ciencias. Los pétalos de una rosa blanca teñidos de un azul brillante, sus manos manchadas de colorante. Estaba tan orgulloso ese día. Apreté el marco con fuerza, el vidrio frío contra mis palmas. Jacob, dijo Diana, su voz impregnada de una dulzura que no coincidía con su mirada afilada. Has sido muy fuerte hoy. Es una pena que Claire no haya podido estar, pero está lidiando con su dolor a su manera. ¿Sabes lo difícil que ha sido esto para ella? ¿Difícil para ella? Mi agarre en el marco se tensó mientras me giraba para enfrentarla. Me miraba con una leve preocupación, la clase de preocupación que apenas ocultaba la crítica debajo. Sus palabras se sintieron como una bofetada, cada sílaba hurgando más en mi creciente rabia. Estoy seguro de que sí, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía, aunque me imagino que Hawái es una buena distracción de toda la dificultad. La expresión de Diana vaciló, solo por un momento. Rápidamente se recompuso, apretando los labios en una delgada línea. Jacob, el duelo hace que la gente actúe de manera extraña. Claire necesitaba un poco de espacio para procesarlo todo. Deberías intentar ser más comprensivo. ¿Comprensivo? Apreté la mandíbula mientras luchaba por mantener la compostura. ¿No lo sabía? ¿O tal vez sí? ¿Y simplemente no le importaba? Quise gritarle, mostrarle la foto en mi teléfono y obligarla a reconocer la verdad. Pero no lo hice. En su lugar, me di la vuelta, colocando la foto de Noah de nuevo en la repisa con manos temblorosas. Mi madre apareció a mi lado entonces. Su presencia me ancló de una manera que nada más podía hacer. «Diana», dijo con un tono lo suficientemente afilado como para cortar la tensión, «creo que has dicho suficiente». Diana se tensó, pero no discutió. Se retiró a la cocina, dejando a mi madre y a mí en un silencio pesado. «No dejes que te afecte», dijo mi madre en voz baja, su mano descansando en mi brazo. «Solo está tratando de desviar la atención. Ella sabe lo que Claire ha hecho».
Esa admisión me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Tú crees que lo sabe? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Es su madre, respondió mi madre simplemente. Por supuesto que lo sabe. Sus palabras confirmaron lo que más temía. Esto no era solo la traición de Claire, era un asunto de familia. Diana y Howard probablemente lo habían sabido todo desde el principio y habían elegido proteger a Claire en lugar de responsabilizarla. El pensamiento hizo que mi sangre hirviera. Mientras la recepción se alargaba, me retiré al despacho de mi padre, desesperado por un momento de tranquilidad. Me hundí en su sillón de cuero gastado, el cansancio del día asentándose sobre mí como un peso que no podía sacudir. Mi mente daba vueltas con fragmentos de recuerdos, cada uno cargado de preguntas que aún no podía responder. Los viajes de negocios, las llamadas nocturnas, la forma en que Claire había comenzado a alejarse, no solo de mí, sino también de Noah. Al principio había sido sutil, una cita médica perdida aquí, un cuento para dormir olvidado allá, pero con el tiempo se volvió evidente que ella no estaba completamente presente. Lo había atribuido al estrés por la enfermedad de Noah. Nunca sospeché que había algo más siniestro detrás. Saqué mi teléfono, la foto de Claire y su amante mirándome desde la pantalla. Mi pulgar flotó sobre el botón de eliminar, pero no pude presionarlo. No era solo una prueba de su infidelidad, era un recordatorio de contra qué estaba luchando. No sabía cuál sería mi siguiente paso, pero había una cosa segura. No iba a permitir que se saliera con la suya. No después de abandonarme. No después de abandonar a Noah. Claire pensó que podía escapar de las consecuencias de sus acciones, pero estaba equivocada. Mientras me sentaba en la tenue luz del despacho, mi rabia se solidificó en resolución. Esto no era solo venganza, era justicia. Por Noah, por mí, por todo lo que habíamos perdido a causa de su egoísmo. Haría que se arrepintiera de haber pensado que podía traicionarme y salir ilesa. Los días después del funeral fueron un borrón de condolencias, cazuelas y noches sin dormir. La gente iba y venía, ofreciendo palabras que se sentían más ensayadas que sinceras. Ahora está en un lugar mejor. Ya no sufre más. Sus intentos bien intencionados de consolarme solo me dejaban más vacío. ¿Qué lugar podría ser mejor que mis brazos, riéndonos con dibujos animados o pidiendo panqueques para cenar? El dolor se me aferraba como una segunda piel, pero debajo, la rabia hervía como una tormenta esperando estallar. La foto de Claire en Hawái no se iba de mi mente, me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Ella no solo estaba ausente en el funeral de Noah, estaba celebrando su libertad, como si la muerte de nuestro hijo hubiera sido su boleto al paraíso. Me mantenía ocupado ordenando la habitación de Noah, esperando que la distracción suavizara los bordes de mi dolor. Su pingüino de peluche favorito estaba en su cama, gastado y un poco torcido de tanto abrazarlo. Lo recogí, el peso familiar provocando una nueva oleada de lágrimas. Lo había llevado a todas partes, incluso al hospital. Al colocarlo sobre su almohada, algo en el lado de la habitación de Claire captó mi atención. Una pila de papeles en su escritorio, dejados allí de manera descuidada. No era propio de Claire dejar algo desordenado. Su vida era una serie de listas meticulosas y horarios codificados por colores. La curiosidad, o tal vez el instinto, me atrajo más. La hoja superior me dejó helado. Era una póliza de seguro de vida. El nombre de Noah estaba impreso en letras grandes en la parte superior, y Claire figuraba como la única beneficiaria. Mi corazón se aceleró mientras hojeaba las páginas, cada una revelando más que la anterior. La póliza valía $1.000.000, contratada apenas 6 meses después del diagnóstico de Noah. Nunca me habían consultado, ni siquiera había visto esos papeles antes. Lo que más me golpeó fue la enmienda. Semanas antes de que Noah muriera, Claire me había eliminado como beneficiario. Su firma me miraba fijamente, un recordatorio arrogante de la decisión que tomó sin mí. Mis manos temblaban mientras revisaba la pila, encontrando recibos de préstamos que había solicitado contra la póliza. Había usado el dinero, ¿y para qué? ¿Boletos de avión? ¿Cócteles junto a la piscina? ¿El gusto caro de su amante? Me hundí en la silla, mirando el desorden de papeles. Esto no era solo traición, era robo.
Claire le había robado a nuestra familia, a Noah, para financiar su huida. La realización me golpeó como un tren de carga. La muerte de Noah no fue solo el final de la vida de mi hijo. Fue el momento en que Claire decidió enterrar nuestro matrimonio junto a él. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, sacándome de mis pensamientos. El número era desconocido, y por un momento consideré ignorarlo, pero algo me dijo que debía contestar. ¿Hola? Mi voz estaba áspera, el peso de todo lo que estaba pasando presionándome. Necesito hablar contigo, dijo una voz de mujer. Era desconocida, vacilante, pero llena de urgencia. Es sobre Claire. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Quién eres? Me llamo Mia. Dudó, como si estuviera sopesando sus siguientes palabras. Sé lo que ha estado haciendo. Sé lo de Hawái, y sé que no te va a gustar lo que tengo que contarte. Mi pecho se tensó. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías, admitió. Pero deberías escucharme. Reúnete conmigo en la cafetería de Maine. La llamada se desconectó, dejándome mirando el teléfono. Mia. El nombre no me resultaba familiar, pero la urgencia en su voz era imposible de ignorar. Parte de mí dudaba. ¿Y si era un error? ¿Y si era solo una loca con demasiado tiempo libre? Pero otra parte, la parte que no podía dejar de reproducir esa foto de Claire en Hawái, me instaba a ir. Necesitaba respuestas, y quienquiera que fuera Mia, parecía tenerlas. Agarré los papeles, metiéndolos en una carpeta. Si Mia tenía información, yo estaría listo para confrontarla con pruebas propias. La rabia que había estado reprimiendo desde el funeral hervía justo debajo de la superficie, amenazando con desbordarse. Al salir de la casa, eché un vistazo a la habitación de Noah. El pingüino estaba en su cama, testigo silencioso de todo lo que se estaba desmoronando. Le prometí en silencio que arreglaría todo. Lo que fuera que Mia tuviera que decir, cualquiera que fuera la verdad que cargara, estaba listo para escucharla. O al menos, eso creía. Lo que no sabía entonces era que esa reunión no solo confirmaría mis sospechas, abriría la puerta a algo mucho peor, algo que no podría haber imaginado, ni siquiera en mis momentos más oscuros. La cafetería de Maine era el tipo de lugar que Claire solía detestar. Sencillo, modesto, sin el toque de glamour que siempre exigía en su vida. Al entrar, el olor a granos de café quemados y pasteles baratos me golpeó. Una sola mirada fue suficiente para identificarla. Estaba sentada en la mesa de la esquina junto a la ventana, una mujer de cabello castaño oscuro, recogido en una coleta ordenada. Su postura era rígida. No era lo que esperaba. ¿Mia? No levantó la vista cuando me acerqué. En lugar de eso, revolvía su café en círculos lentos y deliberados. Su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, una pequeña libreta a su lado. Me deslicé en la silla frente a ella, dejando caer mi carpeta sobre la mesa con un golpe sordo. Finalmente me miró, sus ojos verdes afilados y evaluadores. No pensé que vendrías, dijo, su voz baja pero firme. Tienes 5 minutos para explicarme por qué estoy aquí, le dije, reclinándome, los brazos cruzados. Levantó una ceja, inmutable ante mi tono. Justo. Iré directo al grano. Tu esposa, Claire, ha estado viendo a mi exnovio durante más de un año. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero no mostré ninguna reacción. Ya lo sé, respondí con frialdad, aunque el amargor en mi voz me traicionaba. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo del dinero? ¿O cómo planean usarlo para comenzar su pequeña vida de ensueño juntos en Maui? Me quedé helado. ¿Qué dinero? Mia se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. La póliza de seguro de vida. El pago de $1 millón que tu esposa consiguió después de eliminar a tu hijo de los documentos. Le prometió la mitad a Brandon, mi ex, para que pudieran comprar una propiedad frente al mar juntos. Mi estómago se retorció. Quería acusarla de mentir, de empujar mi silla hacia atrás y marcharme. Pero no lo hice. En su lugar, me quedé, con los dedos clavándose en el borde de la mesa. ¿Y cómo sabes todo esto exactamente? Ella esbozó una sonrisa sin humor. Brandon no es precisamente discreto.
Ha estado presumiendo de esto durante semanas. Al principio no le creí. Claire siempre me pareció demasiado refinada para un tipo como él. Pero luego empezó a mostrarme pruebas. Mia tomó su teléfono, deslizando rápidamente antes de pasármelo. Mensajes de texto llenaban la pantalla. Mensajes de Claire para Brandon. Claire. El pago ya está en la cuenta. Es más que suficiente. Nos iremos de aquí antes de que acabe el mes. Brandon. Maui nos espera, nena. Solo no dejes que sospeche nada. Claire. Está demasiado roto para ver con claridad. Ya está hecho. Mi pecho se tensó, la respiración entrecortada, mientras leía cada línea. La Claire de esos mensajes era alguien que no reconocía. Fría, calculadora, desapegada. Al principio pensé que él exageraba, continuó Mia. Pero luego encontré más. Transferencias bancarias, itinerarios de vuelo, incluso una foto de la casa que planean comprar. Ha estado desviando el dinero a una cuenta con los nombres de ambos. La miré, mi mente dando vueltas. ¿Por qué me estás contando esto? Porque ella nos está usando a los dos, dijo Mia sin rodeos. Le prometió a Brandon un nuevo comienzo, pero he visto cómo opera. En el momento en que ya no lo necesite, lo dejará, al igual que te dejó a ti. ¿Y yo? Ya soy daño colateral. No me queda nada que perder. Sus palabras flotaron en el aire, afiladas y amargas. No confiaba en ella, no del todo, pero no podía ignorar las pruebas que me estaba poniendo delante. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz baja. Mia se recostó en la silla, cruzando los brazos. Venganza, justicia, llámalo como quieras. Brandon no puede salir impune, y Claire, mucho menos. ¿Quieres acabar con ellos? Yo puedo ayudarte. Pero tenemos que actuar rápido. La estudié, buscando algún signo de engaño. Ella me sostuvo la mirada, sin pestañear. No confiaba en sus intenciones. Había demasiada rabia detrás de sus palabras, demasiado veneno. Pero sabía una cosa con certeza. Claire me había mentido, me había robado, me había traicionado de formas que apenas comenzaba a comprender. Estoy dentro, dije finalmente, mi voz firme como el acero. Mia asintió, su expresión suavizándose ligeramente. Bien, porque esto es solo el comienzo. Sacó un sobre grueso de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitas saber. Nombres, fechas, cuentas bancarias, todo está conectado. Solo tenemos que encontrar el hilo adecuado para tirar. Tomé el sobre. Su peso coincidía con la pesadez en mi pecho. Cuando me levanté para irme, Mia me llamó. Jacob, dijo, su tono más suave ahora. Me detuve, mirándola. Lamento lo de tu hijo. Por lo que vale, creo que la que está rota es Claire, no tú. Sus palabras se quedaron flotando mientras salía de la cafetería y me adentraba en el aire frío de la noche. Mi mente se llenó de posibilidades, de los siguientes pasos, de las formas en que podría hacer que Claire y Brandon pagaran por lo que habían hecho. Esto ya no era solo por venganza, era por recuperar la poca dignidad que me quedaba, por proteger la memoria de Noah de las personas que pensaron que podían lucrarse de su muerte. No tenían idea de con quién se estaban metiendo. Pasé la noche repasando el contenido del sobre que Mia me había dado. Era un laberinto de mensajes de texto, estados de cuenta bancarios y fotos, cada uno un golpe al estómago. Cada página confirmaba lo que ya temía. Claire no era solo una mujer egoísta que se escapaba con su amante. Era una conspiradora, una estratega, y su traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. El rastro del dinero era condenatorio. Depósitos y transferencias a una cuenta que no reconocía, todo a nombre de Claire, vinculado directamente con Brandon. Pero lo que me detuvo en seco fue la evidencia de colaboración. Sus padres, Diana y Howard, estaban involucrados. Sus nombres aparecían en correos electrónicos y en cheques relacionados con negocios que no existían. Debería haberlo visto antes. La forma en que Diana y Howard siempre consentían a Claire, tratándola como si no pudiera equivocarse. Siempre me habían culpado a mí de los problemas matrimoniales, socavándome con comentarios sutiles disfrazados de consejos. Pero ahora me daba cuenta de que no solo la habían estado consintiendo,
La habían estado ayudando activamente. El punto de quiebre llegó cuando encontré un intercambio de correos electrónicos entre Diana y Claire. Diana: Jacob no sospechará nada. Está demasiado centrado en Noah. Solo asegúrate de que los papeles estén firmados antes de que se dé cuenta. Claire: no lo notará. Está demasiado roto para preocuparse. Y una vez hecho, hecho está. ¿Los papeles? ¿Qué papeles? Mi corazón se aceleró mientras revisaba más documentos, buscando respuestas. Entonces lo encontré. Un acuerdo de transferencia de propiedad de nuestra casa familiar. El lugar donde crecí, donde Noah pasó sus últimos días, estaba siendo vendido. Claire había falsificado mi firma, haciendo que pareciera que yo había aceptado la venta. Planeaban quedarse con todo: el pago del seguro, la casa, incluso nuestros ahorros conjuntos. Casi podía oír la voz aguda y desdeñosa de Diana en mi cabeza. Es lo mejor para Claire. La rabia que había estado reprimiendo explotó, pero no tenía una vía de escape. Caminaba de un lado a otro en la sala de estar, los puños apretados, intentando mantener la respiración estable. Creían que podían manipularme, usar mi dolor para cegarme. Creían que podían robarme todo lo que me quedaba y salir impunes, pero estaban equivocados. A la mañana siguiente, mi plan empezó a tomar forma. Necesitaba más pruebas, más respaldo, y sabía exactamente por dónde empezar. Mi madre, siempre mi ancla, llevaba días insinuando cosas que había visto y sospechado. Si alguien podía ayudarme a conectar los puntos, era ella. La encontré en la cocina, una taza de té humeante entre las manos. Al verme entrar, sus ojos se entrecerraron de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando la taza sobre la mesa. Están intentando vender la casa, le solté sin rodeos. Claire y sus padres falsificaron mi firma. Su rostro se tensó, sus labios se apretaron en una fina línea. Lo sabía, murmuró. ¿Lo sabías?, pregunté, inclinándome hacia ella. Lo sospechaba, admitió. Diana ha estado rondando por aquí durante meses, haciendo preguntas sobre la propiedad. Incluso intentó que tu padre firmara algo cuando estaba confundido, pero lo intercepté. Eso me golpeó como un mazazo en el pecho. Mi padre, con su memoria cada vez más frágil, era otra pieza en su juego. No tenían vergüenza, no había límites para lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Dijo que era solo una precaución, continuó mi madre, su voz temblando de ira. Pero no le creí. Me quedé con los papeles. Están en el estudio. No necesitó decir más. Corrí al estudio, revolviendo los cajones hasta encontrar los documentos. Ahí estaba, un formulario legal autorizando la venta de la casa, con la firma de mi padre garabateada al final. Una falsificación. Pensaron que él no lo recordaría, dijo mi madre, de pie ahora detrás de mí. Pensaron que yo no me daría cuenta, pero los he estado vigilando, Jacob. Diana siempre ha sido manipuladora, pero esto es otra cosa. Me senté, el peso de todo cayendo sobre mí. No van solo tras el dinero, dije en voz baja. Van tras todo. La casa, los ahorros, todo lo que Noah y yo amábamos. Mi madre puso una mano en mi hombro, su agarre firme. Entonces no los dejes ganar. Lucha. Sus palabras encendieron un fuego en mí. Esto no era solo por mí, era por el legado de Noah, por proteger lo poco que me quedaba de él. Claire y su familia pensaron que podían superarme, pero subestimaron una cosa: mi determinación. ¿Querían jugar sucio? Bien. Pero yo no me iba a quedar de brazos cruzados mientras lo tomaban todo. Si pensaban que estaba roto, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Pasé el resto del día reuniendo todas las pruebas que pude encontrar: registros bancarios, correos electrónicos, documentos del sobre que Mia me había dado. Todo empezaba a formar una imagen más grande. Claire y sus padres habían estado planeando esto durante meses, quizás más. Eran cuidadosos, calculadores, pero habían cometido errores, y yo iba a aprovechar cada uno de ellos. Mi madre fue mi primera aliada. Había vigilado de cerca las manipulaciones de Diana durante meses y estaba más que dispuesta a ayudar.
Tu padre puede que no recuerde todo con claridad, me dijo. Pero yo sí. Diana y Howard intentaron presionarlo para que firmara esos papeles más de una vez. Anoté cada vez que aparecían por aquí sin avisar. Me entregó una pequeña libreta, las páginas llenas de fechas y relatos detallados de sus visitas. Era más evidencia, otra capa para sumar al caso que estaba construyendo. Después, contacté a Mia. Por mucho que detestara depender de ella, tenía una visión interna de los planes de Claire que no podía ignorar. Mañana se reunirán con el agente inmobiliario para cerrar la venta, me dijo por teléfono. Si vas a detenerlos, tendrás que estar allí. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, la sospecha deslizándose en mi voz. Porque Claire no piensa que sea una amenaza, respondió Mia. Me mantiene al tanto, creyendo que solo lo aceptaré. Pero no se da cuenta de que ahora estoy un paso por delante de ella. Su amargura era palpable, y aunque no confiaba del todo en ella, sabía que tenía razón en algo. Claire nos subestimaba a ambos. Con las piezas encajando, pasé el resto del día preparando todo. Copié cada documento, grabé cada detalle y me aseguré de tener copias de seguridad. No iba a dejar nada al azar. Cuando cayó la noche, el estudio se había convertido en un campo de batalla de papeles y planes. Mi madre entró, una taza de té en la mano, y la dejó a mi lado. «Tienes esa mirada en los ojos», dijo. «¿Qué mirada?», pregunté, levantando la vista del tablero de corcho. «La misma que tenía tu padre cuando alguien intentaba estafarlo en un trato», respondió con una leve sonrisa. «No dejes que te quiten esto, Jacob. No dejes que se lleven la casa de Noah». Sus palabras me dieron un rayo de claridad. Esto no era solo sobre mí, o incluso la casa. Era sobre proteger lo que Noah amaba, lo que había dejado atrás. La rabia que sentí por la traición de Claire se transformó en algo más agudo, más enfocado. «No lo harán», prometí. A la mañana siguiente, me vestí como un hombre que va a la guerra, traje impecable, corbata bien anudada, carpeta en mano. Marcus ya había presentado una moción para detener la venta, pero sabía que tenía que presentarme y enfrentarlos cara a cara. Al salir de casa, mi madre me entregó algo pequeño, un pingüino de peluche gastado. «Llévalo contigo», dijo suavemente. «Para la suerte». Lo deslicé en mi maletín, el peso familiar dándome fuerzas. No era solo un juguete, era un recordatorio de las risas de Noah, de su resiliencia, de su amor por la vida que Claire había abandonado tan fácilmente. Cuando llegué a la oficina del agente inmobiliario, vi el coche de Claire aparcado afuera. Dentro, ella y Diana ya estaban sentadas a la mesa, sus sonrisas pulidas ocultando las mentiras que llevaban meses urdiendo. «Jacob», dijo Claire, fingiendo sorpresa al verme entrar. «¿Qué haces aquí?». Dejé la carpeta sobre la mesa, abriéndola para revelar las pruebas de su fraude. «Detenerte», dije con frialdad. La expresión en su rostro no tenía precio, pero esto no había terminado, ni de lejos. El rostro de Claire se puso pálido en el momento en que abrí la carpeta. No estaba preparada para esto. Ninguno de ellos lo estaba. Diana estaba a su lado, su habitual actitud arrogante tambaleándose mientras sus ojos saltaban de los documentos a la mesa. El agente inmobiliario, atrapado en el fuego cruzado de una batalla en la que no se había apuntado, se veía profundamente incómodo. «¿Qué es esto?», preguntó Claire, su voz teñida de falsa confusión, aunque el temblor la delataba. «Tú dime», respondí, inclinándome hacia adelante. «Porque esto parece un montón de pruebas que demuestran que tú y tu madre han estado falsificando documentos, desviando dinero y tratando de vender esta casa a mis espaldas». Los labios de Diana se apretaron en una fina línea. «Jacob, no hay necesidad de dramatizar. Esto es solo un asunto inmobiliario sencillo». «¿Un asunto inmobiliario sencillo?», respondí, mi voz subiendo de tono. «Esta es mi casa, Diana, la casa de mi familia, y ustedes intentaron quitármela falsificando mi firma. ¿Creyeron que no me daría cuenta? ¿O pensaron que estaba demasiado roto para luchar?». Claire se movió incómoda, su confianza cuidadosamente construida desmoronándose. «Jacob, por favor, hemos estado bajo mucho estrés.
Solo tratábamos de encargarnos de las cosas mientras tú estabas de duelo. Golpeé la mesa con la mano, sobresaltando a todos. No te atrevas a usar la muerte de Noah para justificar esto. Mientras yo enterraba a mi hijo, ustedes planeaban robar todo lo que construimos juntos. ¿Y para qué? ¿Para irse con Brandon y vivir su pequeña fantasía en Hawái? Sus ojos se agrandaron. Había tocado un nervio. No entiendes. Entiendo perfectamente, la interrumpí. Entiendo que me has estado mintiendo durante meses. Entiendo que has estado desviando dinero a cuentas secretas. Y entiendo que estás dispuesta a destruir lo poco que me queda, todo por una aventura barata. Diana intentó intervenir, pero no había terminado. Y tú, le dije, mirándola directamente, has sido cómplice de todo esto, manipulando a mi padre, falsificando firmas, encubriendo a Claire mientras traicionaba a nuestra familia. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Por primera vez, Diana parecía perturbada. Jacob, estás siendo irracional. Solo intentábamos proteger los intereses de Claire. Has estado inestable desde la muerte de Noah. ¿Inestable? Solté una risa amarga. ¿Quieres decir de luto? ¿Llorando al hijo que amaba más que a nada mientras Claire estaba ocupada planeando su huida? Si alguien está inestable, es ella, y tú, por encubrirla. El agente inmobiliario carraspeó, claramente lamentando haber ido a trabajar ese día. Yo, creo que debería retirarme. No, le dije mirándolo. Estás a punto de ver cuán ilegal es este supuesto asunto inmobiliario. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que Mia me había dado. Una conversación entre Claire y Brandon, discutiendo sus planes con el dinero del seguro. Claire. El pago está en la cuenta. Una vez que se venda la casa, tendremos suficiente para el pago inicial de la casa en Maui. Brandon. ¿Y Jacob? Claire. Está demasiado distraído para notarlo. No lo verá venir. La sala quedó en silencio. El rostro de Claire se volvió grisáceo y la compostura de Diana se hizo pedazos. ¿Me grabaste? Susurró Claire, su voz apenas audible. No, respondí, recostándome en la silla. Pero alguien que sabe perfectamente quién eres lo hizo, y estaba más que dispuesta a ayudarme a desenmascararte. Los ojos de Claire se movieron hacia la puerta, como si estuviera considerando escapar. No puedes probar nada, dijo débilmente. Oh, pero sí puedo. Deslicé más documentos sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos y evidencias de firmas falsificadas. Cada transacción, cada documento falso, cada mentira, está todo aquí. Y Marcus ya presentó una moción para detener la venta. Esta casa no irá a ninguna parte. El silencio se alargó, pesado y sofocante. Claire miró a Diana, pero por primera vez, su madre no tenía palabras reconfortantes que ofrecer. Pensaste que me quedaría quieto y dejaría que ganaran, dije, mi voz baja pero firme. Pero me subestimaste, siempre lo hiciste. Esto termina aquí. Diana abrió la boca para responder, pero la puerta se abrió antes de que pudiera decir nada. Marcus entró, con un fajo de documentos legales en la mano. Perdón por llegar tarde, dijo, con un tono casual. Estaba en el juzgado, presentando una orden judicial para congelar todas las transacciones relacionadas con esta casa. Dejó los papeles sobre la mesa y se volvió hacia el agente inmobiliario. Te recomiendo que te alejes de este trato. Esto se va a poner feo. El agente inmobiliario no dudó. Creo que es mi señal para irme, murmuró, agarrando su maletín y prácticamente corriendo hacia la salida. Con él fuera, volví mi atención a Claire y Diana. Tienen dos opciones, les dije. Pueden marcharse ahora, dejar esta casa y renunciar a cualquier plan que tuvieran. O pueden pelear, y me aseguraré de que ambas terminen en la corte y en la portada de todos los periódicos de la ciudad. Claire me miró fijamente, su máscara de control completamente desmoronada. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Diana, sin embargo, aún no estaba lista para rendirse. «¡Estás faroleando!», escupió. La miré de frente. «Inténtalo». Claire agarró el brazo de Diana. «Mamá, basta. No está faroleando». Diana dudó, pero la mirada en los ojos de Claire la convenció. Sin decir una palabra más,
Se levantaron y salieron, sus pasos vacilantes y temblorosos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, exhalé un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Marcus me dio una palmada en la espalda. «Lo hiciste bien», dijo. Pero yo no estaba celebrando todavía. Esto era solo una batalla. La guerra aún no había terminado. Las consecuencias comenzaron en el momento en que Claire y Diana salieron de la oficina del agente inmobiliario. Dejaron atrás la arrogancia que habían llevado durante tanto tiempo, su fachada cuidadosamente construida hecha añicos. Pero para mí, ese momento era solo el principio. La confrontación había detenido la venta de la casa, pero el daño que intentaron infligir era mucho más extenso de lo que había imaginado. Marcus no perdió tiempo, presentando mociones para congelar todos los activos y cuentas conjuntas. «No solo están tras la casa, Jacob», me dijo mientras estábamos sentados en su despacho más tarde ese día. «Han estado jugando a largo plazo, tratando de drenar todo lo que posees. Si no actuamos rápido, todavía podrían escabullirse». Asentí, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?» «Los exponemos», dijo simplemente. «A todos, Claire, Diana, Howard, todos los que hayan estado involucrados. Les presentamos cargos por fraude, robo de propiedad y cualquier otro delito que podamos probar». Era una perspectiva abrumadora, pero estaba listo. Esto ya no era solo por mí, era por la memoria de Noah y para asegurarme de que Claire y su familia enfrentaran las consecuencias de sus actos. El primer paso fue reunir más pruebas. Marcus y yo revisamos cada documento, correo electrónico y transacción que pudimos encontrar, construyendo un caso que no dejara lugar a dudas. Mia resultó ser una aliada invaluable, proporcionando aún más información incriminatoria sobre las cuentas secretas de Claire y su relación con Brandon. «No tienes idea de cuánto presumía con él», dijo Mia durante una de nuestras reuniones. Pensaba que él era su cómplice, pero Brandon era descuidado. Dejaba un rastro por donde iba. La evidencia pintaba un cuadro sombrío de la traición de Claire. No solo había desviado dinero de la póliza de seguro, también había vaciado fondos de nuestras cuentas conjuntas, creando gastos falsos para cubrir sus huellas. Diana y Howard habían sido cómplices en cada paso, usando su influencia para encubrir sus acciones y manipular documentos legales. Con Marcus al mando, presentamos una demanda civil contra Claire y sus padres. El proceso legal fue agotador. Cada paso un recordatorio de cuánto intentaron quitarme. Pero con el paso de las semanas, la marea comenzó a cambiar. El amante de Claire, Brandon, fue la primera grieta en su armadura. Ante la creciente presión, se volvió contra ella, proporcionando testimonio que corroboraba todo lo que Mia y yo habíamos descubierto. Sus declaraciones confirmaron las intenciones de Claire de robar el pago del seguro y usarlo para comenzar una nueva vida en Hawái. Diana y Howard no se rindieron tan fácilmente. Intentaron darle la vuelta a la situación, presentándose como víctimas que solo habían intentado proteger a Claire durante un momento difícil. Pero la evidencia en su contra era abrumadora. Correos electrónicos, registros bancarios y documentos falsificados los señalaban como partícipes activos en el esquema. El golpe final llegó cuando Marcus descubrió una capa aún más profunda de engaño. Claire y Diana habían intentado manipular a mi padre para que firmara no solo la casa, sino también otros bienes familiares. Marcus encontró pruebas de que lo habían presionado durante episodios de confusión provocados por su demencia, esperando aprovechar su condición para su propio beneficio. «Esto no es solo fraude», dijo Marcus al mostrarme los documentos. «Esto es abuso a un anciano, y los tribunales no se lo tomarán a la ligera». Cuando se presentaron los cargos, el peso de sus crímenes finalmente cayó sobre ellos. Claire, Diana y Howard enfrentaron una larga lista de consecuencias legales: fraude, robo de propiedad, conspiración. La exposición pública fue brutal. Sus antiguas y respetadas reputaciones en nuestro pequeño pueblo se redujeron a rumores y vergüenza. Claire, por supuesto, intentó hacerse la víctima. «No sabía lo que estaba haciendo», declaró durante una audiencia. «Estaba de luto. Cometí errores». Pero sus lágrimas no engañaron a nadie.
ni a los abogados, ni al juez, y mucho menos a mí. Ella había tomado sus decisiones y ahora estaba pagando por ellas. Al final, el tribunal falló a mi favor. La casa volvió a ser oficialmente mía, junto con los activos restantes que Claire no había logrado desviar. El pago del seguro de vida, que ella había planeado usar para su nueva vida, fue congelado y redirigido a su propósito original: apoyar a pacientes pediátricos con cáncer en nombre de Noah. No fue solo una victoria legal, fue una victoria moral. Cada paso del camino, había luchado por proteger lo que más importaba: la memoria de mi hijo y el legado que dejó. Pero incluso con la batalla legal ganada, las cicatrices de su traición permanecieron. Las acciones de Claire habían fracturado algo dentro de mí, algo que no podía repararse fácilmente. Me mostró la profundidad de su egoísmo, y aunque había triunfado sobre sus planes, el costo había sido alto. En cuanto a Diana y Howard, se retiraron de la vida pública, sus reputaciones hechas trizas. Habían pasado años construyendo su influencia, solo para verla desmoronarse por su codicia. No podía devolverle la vida a Noah, pero podía asegurarme de que Claire y su familia nunca pudieran lastimar a nadie más como lo hicieron conmigo. Las consecuencias fueron totales. La casa estaba a salvo, el dinero se redirigió a una causa que realmente importaba, y las personas que intentaron destruirme enfrentaban las consecuencias de sus actos. Pero la lucha aún no había terminado, al menos no para mí. Porque aunque la batalla legal había terminado, el camino hacia la sanación apenas comenzaba. La casa ahora estaba en silencio, un tipo de silencio que se asentaba profundamente en mi pecho. Durante meses, había estado llena del caos de abogados, documentos y el peso de la traición. Pero ahora, con la batalla legal terminada y Claire y su familia enfrentando las consecuencias, había una sensación de calma, un sosiego agridulce que venía de saber que la tormenta había pasado, aunque el daño permanecía. La habitación de Noah estaba tal como él la había dejado. Su pingüino de peluche favorito estaba sobre la cama, sus costuras desgastadas un testimonio de cuánto lo había amado. Los dibujos coloridos que había pegado en las paredes seguían allí, y por un momento casi podía escuchar su risa. Me senté al borde de su cama, sosteniendo el pingüino, dejando que los recuerdos me envolvieran. La decisión del tribunal había asegurado que la casa permaneciera en la familia, pero esto ya no era solo sobre la casa. Era sobre el legado de Noah, proteger todo lo que había amado y asegurarme de que su memoria significara algo más que dolor. Por eso tomé el pago del seguro de vida, cada centavo que Claire había intentado robar, y fundé la Fundación Noah Thompson. La fundación financiaría la investigación del cáncer pediátrico y apoyaría a las familias que pasaran por lo que nosotros habíamos soportado. Se sentía correcto, como algo que Noah habría querido. Siempre había sido tan compasivo, incluso cuando era él quien sufría. La primera beca se otorgó a la sala de oncología pediátrica, donde había pasado tanto tiempo. Visité el hospital para conocer a las familias que se beneficiarían, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. El nombre de Noah viviría, no solo en mi corazón, sino en las vidas de aquellos a quienes seguiría ayudando. Pero avanzar no significaba olvidar. En una fresca mañana de otoño, me dirigí al cementerio. El aire era fresco, las hojas crujían bajo mis pies mientras me acercaba a la tumba de Noah. Su lápida era sencilla, como a él le habría gustado, con un pequeño grabado de un pingüino en una esquina. Me arrodillé, quitando unas cuantas hojas sueltas, y coloqué el pingüino de peluche a los pies de la lápida. «Estarías orgulloso, pequeño», susurré. «La casa está a salvo, la fundación está en marcha, y tu memoria está ayudando a muchas personas. Te prometí que arreglaría esto, y lo hice». El viento hizo crujir las ramas, y por un momento sentí que Noah estaba allí, su espíritu entretejido en el mundo a mi alrededor. «Tu abuela los venció a todos», dije, una leve sonrisa en mis labios. «Era brillante, como siempre dijiste». Al ponerme de pie, mi padre se acercó, sus pasos lentos pero firmes. Su memoria ya no era lo que solía ser, pero ese día sus ojos estaban claros. «Él está en paz ahora».
dijo en voz baja, con un tono firme. Eso espero, respondí, con la garganta apretada. Él tocó el pingüino, su mano descansando sobre la tela suave. Noah me dijo algo una vez, poco antes de irse. Dijo, no te preocupes por papá. Es más fuerte de lo que todos creen. Tragué saliva, las lágrimas empañando mi vista. ¿Dijo eso? Mi padre asintió, una leve sonrisa en sus labios. Tenía razón, ¿sabes? Nos quedamos allí en silencio, el peso del dolor y del amor mezclándose en el aire fresco. Una mariposa monarca se posó sobre la lápida, sus alas delicadas brillando a la luz del sol como si fueran de cristal. Mi padre intentó atraparla, pero yo tomé suavemente su mano. Déjala, le dije en voz baja. La mariposa se elevó, girando hacia arriba, libre y sin cargas. La observé hasta que desapareció, entendiendo por primera vez que la verdadera fortaleza no estaba en la venganza o la victoria, estaba en dejar ir. Deslicé mi brazo sobre los hombros de mi padre, guiándolo de vuelta al coche. ¿Panqueques?, pregunté, una sonrisa asomando en mi voz. Su rostro se iluminó, un raro momento de claridad brillando en sus ojos. Panqueques. A Noah siempre le encantaban los panqueques. Sí, le encantaban, dije, con el corazón lleno de una calidez agridulce. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás al pingüino, custodiando la lápida. No era solo un símbolo de Noah, era un recordatorio de todo por lo que habíamos luchado. La mariposa me había mostrado el camino a seguir. No se trataba de olvidar el dolor, sino de honrar el amor que venía con él. Y mientras conducía a casa con mi padre, el peso del pasado finalmente comenzó a aligerarse. Noah se había ido, pero su espíritu permanecía, guiándome hacia una vida donde el amor y la resiliencia podían coexistir con la pérdida. No era una victoria, era supervivencia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era suficiente.